Dios me los bendiga. Este es un mensaje de Semana Santa que quisiera compartirle con todas aquellas personas que siguen los mensajes y los estudios bíblicos que tenemos. Se llama ¿Cómo transmitir la fe? Y esto vamos a empezar con la carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Y vamos a ver cómo el Señor Dios nos permite o nos ilustra cómo nosotros deberíamos transmitir la fe a aquellas personas que vienen luego de nosotros, nuestras generaciones. En 1 Corintios 11 del 23 al 26 dice, lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo, esto es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Así que cada vez que ustedes comen de ese pan o beben de esa copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Eso es lo que el apóstol Pablo está compartiendo a los corintios y está compartiendo de acuerdo a esta semana mayor que nosotros estamos. Entonces miren lo que dice. Lo que el Señor Jesús me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. Y esta es la manera de pasar las cosas, ¿ven? Yo aprendo y lo que aprendo lo voy a transmitir. Y el apóstol Pablo aquí está diciéndoles a los corintios que el Señor Jesucristo le enseñó. Y Él va a transmitir lo que el Señor Jesucristo le enseñó. Pero si nosotros nos vamos a la historia, vamos a ver que el apóstol Pablo no es apóstol de Jesucristo. No estuvo con Él en los años de su vida. Nunca se relacionó con Jesús en los años de su vida. Es más, Él fue uno de los perseguidores de aquel nuevo grupo que el Señor Jesús había levantado y los apóstoles del Señor Jesús habían levantado, ese nuevo grupo, Él empezó a perseguirlos. Entonces ahora aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios que les va a enseñar lo que Jesús le ha enseñado. Pues ¿qué les enseñó y cuándo les enseñó? En el libro de los Gálatas, el apóstol Pablo nos va a decir la forma en la cual él aprendió del Señor Jesucristo. Dice en Gálatas 1, del 11 y 12, queridos hermanos en Cristo, quiero que les quede claro. Y este es un punto muy importante. Cuando el apóstol Pablo les habla a los Gálatas, les dice, quiero que les quede claro, lo que les voy a decir, que les quede bien claro. Que nadie en este mundo inventó la buena noticia que yo les he anunciado. No es un invento de ningún ser humano. No me la contó ni me la enseñó cualquier ser humano, sino que fue Jesucristo mismo quien me la enseñó. Y el apóstol Pablo a los Gálatas le está diciendo es el mismo Señor Jesucristo. Si nosotros seguimos la lectura en el libro de Gálatas, vamos a ver que fue una revelación de Jesucristo en sí con él. Es Jesús mismo quien se presentó, Jesús mismo conversó, Jesús mismo estuvo con él y le estuvo enseñando todas estas cosas. Y una de ellas es la que el apóstol Pablo va a pasarles a los corintios, lo que el Señor Jesús instituyó en un día de aquellos. Siguiendo la lectura de los corintios, dice, la noche en que el Señor Jesús fue traicionado. Ahora, lo que el apóstol Pablo va a enseñarles a los corintios que el Señor Jesús le enseñó es lo que en esa noche que el Señor Jesús fue traicionado, eso es lo que les va a pasar a ellos. Entonces, ¿qué pasó en esa noche y de cuál noche está hablando? Bueno, el Evangelio de Mateo nos va a dar luz en cuanto a esto. Dice el Evangelio de Mateo 26, 18 al 21, Jesús les respondió, vayan a la ciudad, busquen al amigo que ustedes ya conocen y denle este mensaje. El maestro dice, yo sé que pronto moriré, por eso quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ahí está el evento, pero todavía no sabemos si es ese evento o no es ese evento. Los discípulos fueron y prepararon todo tal y como Jesús les mandó. Al anochecer, mientras Jesús y sus discípulos comían, Él les dijo, uno de ustedes me va a entregar a mis enemigos. Así que aquí estamos viendo, es esa noche y es ese momento en el cual va a ser traicionado, como el apóstol Pablo le dice a los corintios, la noche en que el Señor Jesús fue traicionado. Esto es lo que me enseñó. Ok, entonces, ¿qué es lo que le va a enseñar? Bueno, para eso veamos qué es lo que pasó o qué es lo que estaba sucediendo con el Señor Jesús y sus discípulos aquella noche. ¿En qué se encontraban? El libro de Éxodo 2 dice, este mes será para ustedes el primer mes del año y el más importante.
Cuando cada familia haya apartado su animal, deberá guardarlo hasta el día 14 de este mes, y ese día al atardecer lo matará. Esa noche comerán la carne del animal asada al fuego, acompañada de pan sin levadura y hierbas amargas. Entonces, lo que el Señor Jesús está haciendo con los discípulos es la Pascua. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Señor Jesús con sus discípulos al celebrar esta fiesta que Dios Todopoderoso les dijo a los judíos que lo tienen que hacer siempre, como está escrito aquí? El mes primero, al día 14 del mes, a la noche, tienen que hacer esto. ¿Por qué a la noche? Porque a la noche ellos salieron de Egipto. Es más, los egipcios los expulsaron de su país a la noche porque estaban muriendo gente ahí, y los egipcios no sabían si es que iban a morir todos o eran solo algunos, pero como tuvieron tanto miedo, tuvieron que expulsarlos. Entonces, aquella noche el Señor Jesús les había dado instrucciones para que ellos las hicieran, y entre estas instrucciones y lo que ellos van a hacer luego para recordar y para conmemorar era el comer la carne del animal asada al fuego, acompañada de pan sin levadura y hierbas amargas. Entonces, Éxodo 12:25 dice: cuando vivan en la tierra que Dios prometió darles, celebrarán esta misma ceremonia todos los años. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa esta fiesta, ustedes les dirán: esta cena es la Pascua que celebramos en honor de nuestro Dios. Cuando Él recorrió todo Egipto para matar a los hijos mayores de los egipcios, pasó de largo frente a nuestras casas y nos libró de la muerte. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los israelitas se arrodillaron y adoraron a Dios. Entonces, mira, eso es lo que van a practicar. Y esto es lo que el Señor Dios les dice a los judíos que practiquen, los israelitas, practiquen eso. Y cada vez que practiquen esto, porque no les están dando una clase bíblica, no les están dando una clase de historia, no, están viviendo con sus familias algo, porque van a comer, van a tenerlo en sus manos, van a llevarse a la boca, su mente va a estar bien clara en todo lo que están haciendo. Entonces, cuando ellos están comiendo el cordero asado, los panes sin levadura, que es una tortillita nada más, no es un pan como el que nosotros comemos ahora, una tortilla hecha con harinita y aceite y nada más. Y sobre todo las hierbas amargas, que cuando los hijos estén comiendo aquello, seguro que cuando comen las hierbas amargas, un niño pequeñito le va a preguntar a su papá: ¿por qué comemos esto? ¿Por qué comemos esto? Es una carne de un animal asada que no tiene nada, solo es un animal asado y eso te lo comes. Tienes un pan que tampoco tiene nada, es una tortilla de harina y nada más. Y si por fuera poco, tienes unas hierbas amargas que tienes que comer. Entonces, de ley, que los hijos le van a preguntar por qué haces eso. Entonces el Señor Dios dice que cuando estén practicando la Pascua y sus hijos le pregunten que por qué le hacen, entonces es el momento de enseñarles. Y es el momento de decirles: miren, nosotros hacemos esto porque el Señor Dios nos sacó de esclavitud, y en una noche que nos sacó de esclavitud, el ángel de la muerte pasó matando a todos los primogénitos, pero a nuestras casas no entró. El Señor Dios nos ha salvado, y es por eso que celebramos esta Pascua, porque el Señor Dios nos salvó de la muerte de los primogénitos aquella noche que el Señor Dios nos iba a salvar de la muerte de los egipcios. Entonces, ahí está, esa es la noche que el Señor Jesús fue traicionado. Ahora, ¿qué es lo que el Señor Jesús le transmitió a Pablo para que Pablo le diga a los corintios? Dice que esa noche tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: este es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Cuando os coman de este pan, acuérdense de mí. Ahora, fíjense que el Señor Jesús no les está diciendo a los discípulos todo lo que es la Pascua, el cordero asado, los panes sin levadura, las hierbas amargas. No, sino que en esa cena que están comiendo, en esa cena pascual que están comiendo, el Señor Jesús va a coger otros elementos, y esos otros elementos les va a decir a sus discípulos: esto es lo que ustedes van a hacer. Ahora que son judíos, van a celebrar la Pascua, correcto. Pero ahora en este nuevo grupo que se va a levantar, que son seguidores de Jesucristo, van a hacer esto: el pan y el vino. Entonces el Señor Jesús coge el pan y les dice a ellos: miren, este pan que ustedes se van a meter a la boca, este es mi cuerpo, recuérdenlo, este es mi cuerpo. Cada vez que ustedes coman este pan, recuerden que es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Este cuerpo mío va a ser entregado en su favor. Así que cuando ustedes van a participar de esto y coman esto, acuérdense de mí, acuérdense de mí. Ahora, ¿qué significaba el famoso cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? El libro de Isaías, el profeta, ya lo había dicho hace muchísimo tiempo atrás, porque este profeta estaba hablando acerca del Mesías, y en Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos, y le está enseñando a Pablo para que le pase a los corintios, que ese pan que se van a meter a la boca, cuando se metan a la boca y recuerden que es su cuerpo, también recuerden aquellas palabras del profeta Isaías que dijo que ese cuerpo va a ser molido. Entonces, cuando uno coge el pancito, se mete a la boca y empieza a masticarlo, lo está moliendo, lo está triturando. Y el Señor Jesús dice que cuando estés haciendo eso en tu boca, te acuerdes de Él, porque ese es su cuerpo. Él fue hecho eso. Entonces comemos ese pancito, lo masticamos y nos acordamos, es el cuerpo de Jesús que fue molido, que fue hecho sobre una llaga, pero tenía un porqué. El por qué fue molido, el por qué fue hecho una sola llaga, pues el libro de Isaías nos dice, por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, cuando comemos ese pan y lo trituramos, tendríamos que acordarnos que el Señor Jesucristo entregó su cuerpo para ser molido, para ser hecho solo una llaga. ¿Por qué motivo? Por nuestros pecados, para nuestra paz y para nuestras curaciones. Es decir, salvación, sanidad y mucha paz. El cuerpo del Señor fue entregado para eso. Cuando nos metemos el pancito a la boca, recordemos que fue por nuestra salvación, por nuestra sanidad y para darnos mucha paz mientras estamos aquí en este mundo. Entonces el Señor continúa diciendo, después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa de vino es mi sangre, con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes, cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. El Señor Dios dice, esta copita, que es del vino que vamos a tomar, pero cuando ustedes van a practicarlo luego, van a acordarse que cuando la tomen, cuando estén en su boquita, se acuerden que esta es mi sangre. Y que con ella hacemos un nuevo compromiso. Es Dios haciendo un nuevo compromiso con ustedes. Entonces, cada vez que coman el pan, cada vez que beban el vino, acuérdense, no se olviden, el pan, el cuerpo molido y triturado para darnos salvación, sanidad y mucha paz en este mundo. Y ahora la copa es el compromiso que el Señor Dios hace con cada uno de nosotros. Acuérdense de eso. Ahora, ¿qué es compromiso? Según el diccionario de la Real Academia, dice que es una obligación contraída o una palabra dada. Ese es un compromiso, una obligación. Yo me comprometo a una obligación. O es una palabra dada porque yo digo voy a hacer tal cosa, o es una palabra dada. Ahora, la palabra que se utiliza también aquí en este texto, la palabra griega, porque el Nuevo Testamento es griego, también pudo haberse traducido como contrato, como pacto. Entonces, miren, es un contrato, es un pacto, es un compromiso. Es decir, que es una obligación que uno contrae o es una palabra que es dada. Y el Señor Jesús dice que aquí la sangre que representa esa copa que vamos a tomar, esa sangre que el Señor Jesús derramó, era un compromiso o ese nuevo compromiso que Dios hacía con todos ustedes, dice. No solamente con el pueblo judío, sino que ahora, como Él está pasándole a sus discípulos, para que sus discípulos le pasen al resto en este nuevo grupo que el Señor Jesús está formando, que se va a llamar iglesia. Él dice que es un compromiso del Señor Jesús contraído con cada uno de la iglesia. ¿Compromiso de qué? ¿O compromiso para qué? ¿Un contrato de qué? ¿O un pacto de qué? ¿O para qué? Bueno, el Éxodo 12:7 dice, una vez que se reúnan para comer, tomarán un poco de sangre del animal y la untarán en el marco de la puerta de la casa. Esa noche recorreré todo Egipto y mataré a todos los hijos mayores de cada familia egipcia, sea hombre o animal. Yo soy el Dios de Israel y les daré un merecido a los dioses de Egipto. Pero ustedes, los israelitas, no deben tener miedo. La sangre que van a untar en los marcos de las puertas me servirá de señal. Cuando yo la vea, no les haré ningún daño a sus hijos mayores, sino que pasaré de largo. Este es el compromiso de la sangre. Allí en el Éxodo, el Señor Dios les había dicho a los judíos, a los israelitas o a los hebreos, como queramos llamarle, que cuando maten a ese animalito que se le van a comer, porque no se olviden que es el cuerpo,
ese animalito que se lo van a comer, la sangre que saquen de ese animalito lo pongan en los dinteles de la puerta. ¿Por qué? Porque el Señor Dios les dice a estos judíos que a esa noche va a pasar el ángel de la muerte. Dios va a dar un mandato a ese ángel de la muerte que vaya a esa región y mate a todos los primogénitos. Entonces, imagínense ustedes hablando a Dios y diciéndole al ángel de la muerte, vaya a esa región de Egipto, a toda esa región y mate a todos los primogénitos. Usted ya le voy a decir quiénes son todos los primogénitos, así que vaya y mate a todos aquellos, no deje con vida a nadie. Y el ángel de la muerte va a salir corriendo para cumplir lo que el Señor Dios le está mandando, pero el Señor Dios le dice al ángel, espérate un rato, porque ahí en esa región de Egipto donde vas a salir y a matar a todos los primogénitos, hay unas casas en las cuales las personas van a untar la sangre de un cordero en las puertas. Cuando tú vayas por esa región de Egipto matando a todos, cuando tú veas en las puertas la sangre del cordero, ahí no vayas a entrar. Ahí no vas a matar a nadie. Tú tienes que saltarte esa casa. Te lo ordeno. Entonces el ángel de la muerte sale corriendo para hacer su trabajo y matar a todos, excepto aquellos que estaban dentro de la casa que tenía la señal de la sangre. Entonces el pacto que Dios hizo con los israelitas en aquel entonces, es que Él les iba a librar de la muerte a los primogénitos que estén en las casas. ¿Cuál era el contrato o el pacto, el compromiso de los israelitas con Dios en ese día, en ese momento? Pintar las puertas de la casa, no las puertas, sino los dinteles de la casa, de las puertas de las casas, con la sangre del corderito. Ese era el contrato. Entonces yo les voy a librar de la muerte a sus hijos primogénitos, mi parte del contrato. La parte de ustedes, del contrato, del compromiso, del pacto, es que ustedes pinten las puertas con la sangre. Si alguno de los israelitas, habiendo oído esto, no pintaba, el ángel de la muerte entraba y los mataba. Entonces el compromiso de Dios de no matarles, los israelitas pudieron decirle, pero tú dijiste que nos van a matar, pero Dios les hubiese dicho a ellos, pero pintaste los dinteles de la puerta con la sangre. Pues no, entonces mi compromiso es no matarte, pero tu compromiso era pintar. Pero si no lo hiciste, pues ya rompiste el compromiso, rompiste el pacto, rompiste el contrato. Entonces es tu culpa, yo me comprometí a algo. Mandé a alguien, pero tú debías haber cumplido la parte del compromiso también. Entonces, ¿cuál es la parte del compromiso de nuestro Señor Jesucristo también? Porque ya no es una ovejita que pintamos los dinteles de la puerta de nuestra casa para que el ángel de la muerte no entre. Porque no se olviden que el ángel de la muerte vino a matar a todos. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios dice que ese ángel, lo único que hace el diablo es robar, matar y destruir. Es lo que viene a hacer acá este mundo, robar, matar y destruir. Y él tiene autorización de parte de Dios. Puede venir, robar, matar y destruir a todos aquellos que están en este mundo. Tiene autorización de parte de Dios. Vaya y hágalo. Pero antes de que el diablo o el ángel de la muerte o el diablo salgan para hacer su trabajo de robar, matar y destruir, el Señor Jesús les va a decir algo. Ahora fíjense bien, en Hebreos 11 dice, pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes, y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa, porque el santuario donde Él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Al santuario dice que el Señor Jesucristo entra. Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino que ofrecer su propia sangre. Fíjese que aquí dice que no entra en el santuario hecho por el cielo para ofrecer, como allí en el Éxodo, la sangre de una ovejita, para que esa sangre en los dinteles de la puerta les libre. No, dice, no. Él no entró para ofrecer ninguna de esas sangres, sino que él entró con su propia sangre. Su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre, de ese modo, de una vez por todas, nos libró del pecado. De acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras si se les rocía la sangre de chivos y toros y las cenizas de una becerra sacrificada. Pues si todo eso tiene poder, el rociarse de la sangre de chivos y toros y las cenizas de becerras tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. El compromiso de nuestro Señor Jesucristo al entregar su cuerpo para ser molido
para ser hecho una sola llaga y a través de ser molido y una sola llaga dar su vida, porque la sangre lo que determina según las escrituras es la vida, porque la vida está en la sangre y cuando la sangre sale, la vida sale, entonces dio su vida, su vida. El compromiso de Él es para, la sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados, perdonados. Ese es el pacto y ese es el compromiso, porque esa sangre del Señor Jesucristo que llevó a un santuario no hecho por manos de hombres, sino a donde está la mismísima presencia de Dios, nos asegura de que somos perdonados. Somos perdonados. No se olviden que cuando uno está comiendo el pancito, se acuerdan de la salvación, de la sanidad y de la paz que el Señor puede darnos. Ahora, ese compromiso hecho con la sangre, que cuando uno coge la copita de vino y se la va a tomar, tiene que tener en su mente bien en claro que es la sangre de Jesucristo que nos perdona de todo mal. Entonces, mire, haciendo aquella relación del ángel de la muerte, y cuando ahora el diablo sale y a todo el mundo roba, mata, destruye, me imagino que el Señor Dios le dice al diablo, muy bien, ahí está el mundo, tú vas a robar, a matar y a destruir, pero fíjate bien, porque ahí en este mundo va a haber personas que tienen algo en ellos. No, no es la sangre en el dintel de la puerta, no, sino ahora esas personas van a tener esa sangre de Jesucristo en su ser. En cada persona, en cada persona. Así que cuando vayas a robar, matar y destruir, ten cuidado con esas personas que tienen el sello de Dios allá dentro de sus cuerpos. Cuidado con ellos, no los toques, no les hagas nada. Y esto dice que esa sangre del pacto nos da ese compromiso, nos hace estar seguros de ese compromiso de nuestro Dios. Por ende, cada vez que nosotros participemos de este pan y de esta copa, así dice, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él venga. Esto es lo que el Señor Jesús dejó instituido, ya no la Pascua de los judíos. Ellos las practican, por supuesto, y en la Pascua ellos recuerdan la liberación de Egipto, por supuesto, pero el Señor Jesús dejó instituido en este nuevo grupo que se llama la Iglesia, la Cena del Señor. Y la Cena del Señor nos trae a colación y a nuestra memoria la persona de nuestro Señor Jesucristo, ya no de un cordero que va a ser muerto o que va a ser sacrificado para la liberación del pueblo de Egipto, sino aquel Señor Jesucristo que es el Cordero de Dios, que va a dar su vida para que nosotros estemos seguros de que el Señor Dios ha perdonado nuestros pecados y de que a través de ese sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo tenemos salvación, tenemos sanidad y tenemos mucha paz en esta tierra hasta que el Señor Jesús vuelva. Por eso dice así que cada vez que ustedes coman de este pan o beban de esta copa, anuncien la muerte del Señor Jesús hasta el día que Él venga. Los judíos, al practicar la Pascua y sus hijos le pregunten por qué hacen esto, ellos pueden decir a sus hijos de que esto lo hacen para liberación del éxodo de Egipto. Si nosotros a nuestro Señor Jesucristo nos dejó esto de la cena del Señor, ¿por qué no enseñamos a nuestros hijos a través de la cena del Señor también? Porque ellos también podrían tener en sus manos el vino y el pan, y cuando nos pregunten que por qué hacemos esto, sería el motivo y la razón para decirles, porque mira, Jesucristo pagó por nuestros delitos y pecados, y el Señor Jesús nos da el perdón de todo aquello, nos da sanidad interior y nos hace vivir en este tiempo hasta que Él vuelva con mucha paz. ¿Por qué no les enseñamos a nuestras generaciones que vienen a través de la práctica de la Santa Cena, como el Señor Jesús dejó dicho a sus discípulos y como el Señor Jesús le dijo a Pablo para que Pablo pasara a los corintios y a todos los demás? Que cuando practiquemos aquello, enseñemos a nuestras generaciones de que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y lo recordamos como su muerte y lo recordamos también para cuando Él venga. Deberíamos hacerlo eso, deberíamos practicarlo, deberíamos compartirlo con nuestros hijos, con nuestras generaciones, con todos aquellos a los cuales deberíamos nosotros decirles, mire, esto hacemos porque el Señor Jesús nos ha salvado y quisiéramos participar con ustedes y decirles a ustedes también que el Señor Jesús nos ha salvado. El Señor Dios nos dejó esto para practicar y para que pasemos a través de esta práctica a las generaciones venideras del mensaje de salvación suya. Por favor, hagámoslo. Dios me los bendiga.